Ayer en la noche salvé una vida. La vida de un chamaco de 30 años que viajaba con su esposa y su hijo de 3 años por la Federal 15 entre Guamúchil y Guasave, en un tramo donde la oscuridad se traga todo y hasta los santos se persignan antes de pasar. Los saqué de una bronca fea, de esas que terminan en tragedias si nadie se para a ayudar. 3 cabrones en una camioneta los tenían arrinconados, el carro descompuesto, sin señal de celular, sin manera de pedir auxilio. Yo pasé con mi tráiler, vi la escena, y algo me dijo que tenía que frenar. Algo que no era yo, algo que venía de más arriba. Bajé de la cabina, caminé hacia ellos, y los tipos se fueron sin decir palabra. Nomás me vieron la cara y entendieron que conmigo no iban a poder. Después ayudé al muchacho a arreglar su carro, una bronca sencilla de manguera de radiador, y platicamos un rato mientras trabajaba. Me contó que venía de Culiacán, que iba pa' Hermosillo, que era ingeniero civil, que tenía un hijo que se llamaba Aurelito, como su papá. Aurelio Bustamante. Cuando escuché ese nombre, cuando esas 2 palabras salieron de su boca como si fueran cualquier cosa, como si no cargaran el peso de 22 años de mi vida, sentí que algo se rompía adentro de mí, algo que yo creía enterrado, algo que llevaba más de 2 décadas tratando de olvidar, porque yo conocía ese nombre. Yo conocía a Aurelio Bustamante. Lo conocí hace 22 años, en una casa de la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, una noche de marzo que nunca he podido borrar de mi memoria por más que lo intente. Yo fui el que lo mató. Mi nombre es Rosendo Cayetano Ibarra Montes. Tengo 52 años. Vivo en Los Mochis, Sinaloa, y manejo tráiler desde hace 6 años, transportando tomate y chile por la ruta Sinaloa-Arizona. Soy un hombre de pocas palabras, de esos que prefieren escuchar que hablar, de esos que cargan sus penas por dentro sin andarlas ventilando. Estoy casado con una mujer buena que se llama Esperanza. Tengo una hijastra de 19 años que quiero como si fuera mía. Y voy a la iglesia todos los domingos a pedirle perdón a Dios por cosas que la mayoría de la gente ni se imagina. Desde afuera parezco un troquero normal, un vato trabajador que se gana la vida honradamente, que saluda a los vecinos, que paga sus cuentas a tiempo. Pero por dentro cargo un infierno que nadie ve, una culpa que me carcome las entrañas cada noche cuando cierro los ojos, una deuda que sé que nunca voy a poder pagar, aunque viva 100 años. Antes de seguir contándoles esta historia que me está costando cada palabra, necesito saber quién anda del otro lado escuchando. Aviéntenme en los comentarios de dónde me están oyendo, de qué parte de la República o del mundo están conectados. Me late saber que no estoy hablando solo, que hay alguien ahí que me está escuchando, aunque sea para juzgarme, aunque sea para decirme que soy un desgraciado que no merece la vida que tiene. Porque probablemente tengan razón. Probablemente todo lo que me digan es menos de lo que yo mismo me digo cada mañana cuando me veo en el espejo. Fui sicario del cartel. 15 años de mi vida los pasé haciendo cosas que no debería ni mencionar, cosas que todavía me despiertan a las 3 de la mañana bañado en sudor, cosas que llevaron a mucha gente buena a la tumba por órdenes de hombres malos que pagaban bien y preguntaban poco. Entré al negocio a los 17 años, un chamaco pendejo de Culiacán que no tenía ni pa' comer y que vio en el narco la única salida a la miseria. Salí a los 32 esposado, en la parte de atrás de una patrulla federal, con la certeza de que mi vida se había acabado y de que todo lo que me esperaba era pudrirme en una celda hasta que la muerte viniera a cobrarme lo que le debía. Me decían el callado, no porque fuera mudo, sino porque nunca hablaba. Llegaba, hacía el trabajo, me iba, sin preguntas, sin comentarios, sin remordimientos visibles. Los jefes me apreciaban por eso. Decían que era de los buenos, de los confiables, de los que no se rajan ni abren la boca aunque los agarren. Y durante muchos años me creí eso. Me creí la mentira de que era alguien importante, alguien respetado, alguien que valía algo en un mundo donde el valor se mide en balas y en kilos. Pero la verdad es que nunca fui nadie. Fui una herramienta, un instrumento desechable,
un arma con patas que cumplía órdenes sin pensar en las consecuencias. De todos los trabajos que hice en esos 15 años, de todas las caras que vi antes de que dejaran de respirar, hay una que nunca he podido olvidar, una que se me aparece en sueños, en las noches largas de carretera, en los momentos de silencio cuando estoy solo en la cabina del tráiler. Es la cara de un hombre de 38 años, contador de profesión, padre de un niño de 8 años, esposo de una mujer que después moriría de cáncer sin volver a sonreír. Aurelio Bustamante, el papá del muchacho que salvé ayer en la carretera. No voy a contarles los detalles de lo que hice esa noche, no porque quiera esconderme, sino porque hay cosas que no necesitan palabras, cosas que se entienden sin que nadie las explique. Lo que sí les voy a decir es lo que recuerdo más claro de todo, la foto que estaba en el buró de la sala, una foto de familia donde se veía a Aurelio con su esposa y con un niño chiquito de ojos grandes y pelo oscuro, y el cuarto al fondo del pasillo, con la puerta entreabierta, donde alcancé a ver una cama de niño con cobijas de superhéroes y un chamaco dormido que no tenía idea de lo que estaba pasando en su casa. Ese chamaco era Adrián, el mismo que ayer me dio las gracias por salvarle la vida a él y a su familia. ¿Ustedes creen que un hombre puede cambiar de verdad? ¿Creen que alguien que hizo lo que yo hice puede convertirse en otra persona, puede limpiarse por dentro, puede merecer una segunda oportunidad? Yo no lo creía. Durante muchos años, incluso después de encontrar a Dios, incluso después de salir de la prisión, incluso después de reconstruir mi vida desde cero, seguía pensando que todo era un engaño, que yo seguía siendo el mismo monstruo de siempre, no más que con un disfraz de hombre bueno. Pero ayer, parado en esa carretera oscura, viendo a Adrián abrazar a su esposa y a su hijo después del susto, viéndolos subirse a su carro y alejarse hacia Hermosillo sin saber quién era yo realmente, empecé a preguntarme si tal vez Dios me había puesto en ese lugar por alguna razón. No sé si fue casualidad o destino, no sé si fue cosa del diablo para torturarme o cosa de Dios para probarme. Lo único que sé es que de todos los carros que podían descomponerse en esa carretera, de todas las familias que podían necesitar ayuda esa noche, de todos los caminos que podían cruzarse con el mío, fueron ellos. El hijo del hombre que asesiné hace 22 años, su nieto que lleva el nombre de mi víctima, su esposa que jamás va a saber que el Señor que los ayudó es el mismo que dejó huérfano a su marido. Y yo, Rosendo Ibarra, el que fue sicario, el que encontró a Dios en una celda, el que lleva 6 años tratando de vivir derecho, parado ahí en la oscuridad preguntándome si todo lo que he hecho desde que salí de prisión significa algo o si solo he estado engañándome a mí mismo. Ahorita estoy en mi tráiler, estacionado en un paradero cerca de Los Mochis, sin poder dormir aunque ya pasan de las 3 de la mañana. Tengo en las manos un recorte de periódico viejo, amarillento, que cargo en mi cartera desde hace 22 años. Es la nota de la muerte de Aurelio Bustamante, contador asesinado en presunto ajuste de cuentas, dice el encabezado. Hay una foto de él, la misma cara que vi ayer en el celular de Adrián cuando me enseñó fotos de su familia. Este es mi papá, me dijo. Murió cuando yo era niño, pero mi hijo lleva su nombre para que nunca se nos olvide. Y yo ahí asintiendo con la cabeza, tragándome las palabras, aguantando las ganas de gritarle la verdad. ¿Por qué cargo este recorte? ¿Por qué no lo quemé hace años? ¿Por qué no lo aventé a la basura cuando salí de prisión? ¿Por qué lo sigo cargando como si fuera un talismán maldito? Porque es mi recordatorio, mi penitencia diaria, mi manera de nunca olvidar lo que fui, lo que hice, lo que merezco. Cada vez que me siento orgulloso de algo, cada vez que pienso que ya la hice, que ya cambié, que ya soy un hombre nuevo, saco este papel y me acuerdo de quién soy realmente. Un asesino, un sicario retirado, un pecador que tal vez nunca va a merecer el perdón aunque se la pase toda la vida buscándolo. Mi esposa no sabe nada de esto. Esperanza conoce mi pasado, sabe que estuve en el cartel, sabe que me metieron a la cárcel, sabe que encontré a Dios y que salí con la intención de ser un hombre diferente. Pero no conoce los detalles, no sabe los nombres de las personas que maté, no sabe las caras que cargo en mi memoria,
No sabe que su esposo fue uno de los sicarios más eficientes de Culiacán durante casi 2 décadas. Y no pienso decírselo. No porque quiera mentirle, sino porque hay verdades que no le sirven a nadie. Verdades que solo destruyen sin construir nada a cambio. Lo mismo pasa con Adrián. Ayer, mientras arreglábamos su carro en la oscuridad de esa carretera peligrosa, pensé por un momento en contarle todo. En decirle quién era yo, qué había hecho, por qué su padre no estuvo ahí para verlo crecer, para conocer a su nieto, para envejecer junto a su esposa. Pensé en arrodillarme frente a él y pedirle perdón, en aceptar lo que viniera después, golpes, gritos, denuncias, lo que fuera. Pero no lo hice, y no es porque me faltaran huevos o porque quisiera salvarme el pellejo. Es porque entendí algo en ese momento, algo que me costó 22 años aprender. Hay verdades que no son tuyas para contar. El dolor de Adrián por la muerte de su padre es de él, no mío. Su manera de recordarlo, de honrarlo, de seguir adelante, es de él, no mía. Si yo le confesaba la verdad, lo único que iba a lograr era agarrar ese dolor que él ya tiene controlado y revolverlo todo de nuevo, reabrirle heridas que ya habían cerrado, meterle odio y rencor en un corazón que se ve limpio y tranquilo. ¿Ustedes creen que eso es cobardía? ¿Creen que estoy buscando excusas para no enfrentar lo que hice? Puede ser. Probablemente tienen razón. Probablemente soy un cobarde que se esconde detrás de palabras bonitas para no aceptar las consecuencias de sus actos. Pero también puede ser que después de tantos años de vivir en la oscuridad, después de tantos años de hacer daño, haya aprendido que a veces la mejor manera de proteger a alguien es quedarte callado. A veces el silencio es más valiente que la confesión. A veces cargar solo con tu culpa es más difícil que compartirla con el mundo. Ayer manejé toda la noche sin parar. Después de que Adrián y su familia se fueron, después de que sus luces traseras desaparecieron en la curva de la carretera, me subí a mi tráiler y arranqué. No podía quedarme ahí parado. No podía pensar. No podía respirar. Necesitaba rodar. Necesitaba sentir los kilómetros pasar debajo de las llantas. Necesitaba ahogar el ruido que tenía en la cabeza con el ruido del motor. Llegué a Los Mochis cuando ya estaba amaneciendo. Estacioné el tráiler en la bodega de la empresa y me quedé ahí sentado en la cabina viendo cómo el sol salía sobre las montañas. Llorando como un chamaco, como no había llorado en años, como creí que ya no podía llorar. Esperanza me llamó 3 veces esa mañana y no le contesté. No podía. ¿Qué le iba a decir? Que acababa de conocer al hijo del hombre que maté hace 22 años, que le salvé la vida sin que él supiera quién era yo, que todo el trabajo que había hecho para convertirme en alguien mejor se vino abajo en un segundo cuando escuché el nombre de Aurelio Bustamante. No hay manera de explicar algo así. No hay palabras para describirlo. Así que nomás dejé que el teléfono sonara hasta que se cansó, y después le mandé un mensaje diciendo que estaba bien, que nomás andaba ocupado, que en la noche llegaba a la casa. Pero no estoy bien. No estuve bien ayer. No estuve bien hoy. Y no sé si voy a estar bien algún día. Porque lo que pasó en esa carretera me hizo entender algo que llevaba años tratando de ignorar. El pasado no se borra. No importa cuántas veces vayas a la iglesia. No importa cuántas oraciones reces, no importa cuántos años vivas haciendo el bien. Lo que hiciste sigue ahí, esperándote en alguna curva del camino, listo para saltarte encima cuando menos te lo esperas. Yo pensé que había dejado atrás a El Callado, que ese vato había muerto en la prisión junto con mi vida anterior. Pero ayer, cuando vi la cara de Adrián, cuando reconocí en sus ojos los mismos ojos de su padre, cuando escuché el nombre de Aurelio salir de su boca como si fuera lo más normal del mundo, El Callado regresó. Y ahora no sé cómo volver a enterrarlo. Lo que sí sé es que esta historia no termina aquí. Lo que sí sé es que Dios, o el destino, o lo que sea que controla este desmadre que llamamos vida, me puso frente a Adrián por alguna razón. No sé cuál es esa razón todavía. No sé si es para castigarme, para probarme, para darme la oportunidad de hacer algo que no supe hacer antes, pero voy a averiguarlo. Aunque me lleve el resto de mis días, aunque tenga que cargar esta culpa hasta que me muera, voy a averiguar por qué el hijo de mi víctima
se cruzó en mi camino 22 años después, y voy a hacer algo al respecto. No sé qué todavía, pero algo voy a hacer, porque ya no puedo seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Ya no puedo seguir rezando y pidiendo perdón mientras el fantasma de Aurelio Bustamante me sigue a todos lados. Ya no puedo seguir fingiendo que soy un hombre nuevo cuando por dentro sigo cargando al monstruo que fui. Algo tiene que cambiar. Y va a empezar esta noche en este tráiler con este recorte de periódico en las manos y con 22 años de silencio que me están ahogando. Pa' que entiendan lo que estoy sintiendo. Pa' que entiendan por qué esta historia me está destrozando. Necesito contarles cómo empezó todo. Necesito llevarlos de regreso a Culiacán, a los años 90, a un barrio pobre donde un chamaco flaco de 17 años decidió que prefería ser criminal a seguir pasando hambre. Necesito que conozcan al Rosendo de antes, al que todavía no tenía sangre en las manos, al que creía que el mundo le debía algo y estaba dispuesto a cobrárselo como fuera. Necesito contarles cómo me convertí en sicario, y después necesito contarles cómo dejé de serlo. Pero eso va a tener que esperar un poco, porque esta historia es larga y yo todavía no junto las fuerzas para contarla completa. Por ahora, lo único que les pido es que no me juzguen antes de tiempo, que me escuchen hasta el final, que me den la oportunidad de explicar cómo un chamaco que nació sin nada terminó quitándole todo a familias que no le habían hecho ningún daño, y que después, cuando ya sepan todo, decidan ustedes si merezco el perdón o si merezco que el pasado me alcance de una vez por todas. Pero espérense tantito, que me estoy adelantando a lo bueno sin contarles lo malo. Antes de seguir con lo que pasó en esa carretera, antes de explicarles por qué la cara de Adrián me persigue cada vez que cierro los ojos, necesito que conozcan al Rosendo de antes, al que existía antes de la prisión, antes de Dios, antes de esta segunda vida que estoy tratando de construir. Porque si no entienden de dónde vengo, no van a entender nada de lo que vino después. Nací en Culiacán, Sinaloa, en el año 1973, en una vecindad de la colonia Antonio Toledo Corro que ya ni existe. Éramos mi jefa, mi abuela, 2 hermanos mayores y yo, el más chico de todos, el que siempre andaba con hambre, el que heredaba la ropa surcida de los otros. Mi padre nunca estuvo en la foto. Según mi mamá, se largó cuando supo que ella estaba embarazada de mí, así que nunca tuve cara ni nombre para ese fantasma. Crecí pensando que los padres eran un lujo que le tocaba a otros chamacos, no a nosotros. Mi jefa trabajaba en una tortillería del centro, salía de madrugada y regresaba cuando ya estaba oscuro, con las manos ampolladas del comal y la espalda doblada del cansancio. Ganaba una miseria que apenas alcanzaba para los frijoles y el arroz de la semana. Mi abuela hacía lo que podía, lavaba ropa ajena, cosía vestidos para las vecinas, pero sus dedos ya estaban duros de la artritis y cada vez podía menos. Mis hermanos eran mayores que yo por varios años, y cada quien agarró su camino temprano. El más grande se fue para el norte cuando yo tenía 10 años, el otro se metió al ejército, y después nunca supimos más de él. Así que cuando cumplí los 15, en esa casa nomás quedábamos 3 mujeres viejas, y un chamaco flaco que ya estaba harto de tener los bolsillos vacíos. La escuela la dejé en segundo de secundaria, no porque fuera burro, sino porque no le veía el punto. ¿Pa' qué estudiar si todos los que conocía con estudios seguían igual de jodidos que nosotros? ¿Pa' qué sacar buenas calificaciones si al final ibas a terminar cargando costales en la central de abastos o vendiendo chicles en los semáforos? El barrio donde vivíamos era de esos donde aprendías rápido que había 2 caminos, el de los pendejos que trabajaban toda su vida para morirse pobres y el de los chingones que se arriesgaban y vivían como reyes aunque fuera por poco tiempo. Yo decidí que no quería ser de los primeros. Empecé de halcón a los 15 años. Para los que no saben, el halcón es el que vigila, el que avisa cuando viene la policía, el que anda en las esquinas con un radio o un celular reportando movimientos. No pagaban gran cosa, pero era más de lo que mi jefa ganaba en una semana en la tortillería. Y lo más importante, empecé a ser alguien. La gente del barrio me saludaba diferente. Los morros de mi edad me miraban con respeto.
Las muchachas que antes ni me pelaban empezaron a voltear cuando yo pasaba. A los 15 años, eso se siente como todo. Fui subiendo poco a poco. De halcón pasé a tirador, de tirador pasé a cobrador, de cobrador pasé a lo que nadie quiere nombrar, pero todos saben qué es. Cuando cumplí los 17, ya traía fierro, ya tenía jefe directo, ya formaba parte de una estructura donde había reglas claras y consecuencias más claras todavía. No voy a decir nombres ni apellidos, porque aunque ya pasó más de 2 décadas, hay gente que sigue viva y hay deudas que nunca se olvidan. Lo único que les voy a decir es que el cartel para el que trabajé era de los grandes, de los que salían en las noticias, de los que tenían al gobierno comprado y a la policía de mandaderos. Mi primer trabajo de verdad lo hice a los 17 años y medio. No era el primero en mi lista de jales, pero sí era el primero donde yo iba solo, donde yo era el encargado, donde la responsabilidad caía toda en mis hombros. Era un vato que debía dinero, mucho dinero, y que llevaba meses dando largas sin pagar. El patrón me mandó a cobrar, no con papeles ni abogados, sino de la otra manera. No voy a contar lo que pasó esa noche, pero sí les voy a decir cómo me sentí después. Nada, no sentí absolutamente nada. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa, aunque en ese momento no lo entendía. Pensé que estaba hecho para esto, que tenía el temple que otros no tenían, que esa frialdad era una virtud y no una maldición. Ahí nació el Callado. No fue un apodo que yo escogí, fue uno que me pusieron los mismos compas con los que trabajaba. Decían que yo era diferente a los demás, que no presumía, que no fanfarroneaba, que hacía el jale y me iba sin aspavientos. En este negocio hay muchos que les gusta el teatro, que gritan, que amenazan, que se sienten muy chingones haciendo sufrir a la gente. Yo nunca fui así. Para mí era un trabajo, no un espectáculo. Y mientras más callado era, más confianza me tenían los de arriba. Decían que era profesional, que era serio, que era de los que no iban a rajar ni aunque les metieran los dedos en la puerta. Los años fueron pasando y yo fui subiendo. A los 20 ya tenía carro propio. A los 23 ya tenía casa en una colonia mejor. A los 25 ya traía gente debajo de mí. El dinero entraba fácil y se iba fácil, en fiestas, en viejas, en pura pendejada que uno piensa que importa cuando tiene 20 y tantos años y se siente inmortal. Pero por dentro, aunque yo no lo supiera, algo se estaba pudriendo. Algo que no supe identificar hasta muchos años después, cuando ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Mi jefa murió cuando yo tenía 26 años, cáncer de estómago que se la comió en menos de 6 meses. Yo pagué todo, los doctores, el hospital, el funeral, el entierro. Pagué con dinero que venía de la sangre de otros, aunque mi jefa nunca lo supo. O tal vez sí lo sabía y nomás prefería no preguntar, como hacen tantas madres en Sinaloa que ven a sus hijos andar en pasos chuecos, pero que prefieren cerrar los ojos porque la otra opción es perderlos del todo. Cuando la enterramos en el panteón de la colonia, cuando vi cómo bajaban su caja a ese hoyo negro, pensé por un momento en mi vida, en lo que había hecho, en lo que me faltaba por hacer. Pero el pensamiento duró un segundo y después se fue, porque al día siguiente había jale y el patrón no esperaba. Mi abuela duró 1 año más que mi jefa. Se apagó despacito, como una vela que ya no tiene cera, y una mañana nomás no despertó. Con ella se fue lo último que me quedaba de familia, lo último que me conectaba con el chamaco que fui antes de todo esto. Después del entierro me fui a un table, me emborraché hasta no poder ver derecho, y desperté 2 días después en un cuarto de hotel sin acordarme de nada. Esa fue mi manera de despedirme de mi abuela. Esa fue la clase de hombre en que me había convertido. Cuando cumplí los 30, ya llevaba 13 años en el negocio y ya había perdido la cuenta de los trabajos que había hecho. No es que fueran cientos, no era yo tan importante ni tan ocupado, pero eran suficientes para saber que si existía algo como el infierno, yo ya tenía mi lugar apartado. Lo que me mantenía funcionando era la rutina, la adrenalina, la sensación de poder que da saber que puedes decidir si alguien sigue respirando o deja de hacerlo. Es una droga, aunque no venga en polvo ni en pastilla.
Es una adicción que te agarra los huesos y no te suelta aunque quieras. Y entonces llegó marzo del 2003, y llegó el nombre que me persigue desde entonces, Aurelio Bustamante. El patrón me llamó un miércoles por la tarde para darme el encargo. Era un contador, me dijo, un vato que trabajaba para una de las empresas de fachada del cartel, pero que se había puesto muy curioso con los números. Había encontrado movimientos que no cuadraban. Había hecho preguntas que no debía hacer. Y lo peor de todo, había amenazado con ir con las autoridades si no le daban una explicación. El patrón me explicó que habían tratado de arreglarlo por las buenas, de pagarle para que se quedara callado, de amenazarlo para que entendiera. Pero el contador no había entendido, o no había querido entender, que viene siendo lo mismo. Este ya no tiene remedio, me dijo el patrón. Encárgate esta noche. No hice preguntas. Nunca las hacía. Me dieron la dirección, me dieron la foto, me dieron los horarios del vato y de su familia. La esposa trabajaba en un hospital hasta las 10 de la noche. El niño dormía temprano. El contador llegaba a su casa como a las 7, después de pasar por su morro a la escuela. El mejor momento era entre las 9 y las 10, cuando el chamaco ya estuviera dormido y antes de que regresara la vieja. Esa noche llegué a la colonia Guadalupe Victoria como a las 9:30. Era una colonia de clase media, casas bonitas con jardines chiquitos, carros estacionados en las cocheras, vecinos que probablemente nunca habían visto de cerca lo que yo estaba a punto de hacer. Estacioné mi carro a 3 cuadras de distancia y caminé tranquilo, con las manos en los bolsillos, como si fuera cualquier vecino dando un paseo nocturno. Traía todo lo que necesitaba debajo de la chamarra, pero por fuera parecía un vato normal, que no tenía nada que esconder. La casa de Aurelio era la tercera de la cuadra, con una barda de tabique y un portón de metal pintado de verde. Había luz en la sala. Se veía la pantalla de una televisión brillando a través de las cortinas. Brinqué la barda por un lado donde no había focos, caí en el jardín sin hacer ruido y me acerqué a la puerta trasera que daba a la cocina. Estaba cerrada, pero no era gran cosa. En esos años sabía abrir cualquier cerradura con un pedazo de alambre y un poco de paciencia. Entré a la cocina sin hacer un solo ruido. Olía a comida recién hecha. Había platos en el escurridor, una cafetera encendida en la barra. La casa se sentía tranquila, normal, como cualquier casa de cualquier familia que no tiene idea de lo que está a punto de pasarle. Caminé hacia la sala siguiendo el sonido de la televisión y lo encontré ahí, sentado en un sillón de piel, viendo las noticias con una taza de café en la mano. Aurelio Bustamante tenía 38 años, pelo oscuro con algunas canas en las sienes, lentes de armazón delgado y la pinta de un hombre que nunca había tenido que enfrentarse a algo más peligroso que una auditoría fiscal. Cuando me vio parado en la entrada de su sala, cuando vio lo que traía en la mano, la taza de café se le resbaló de los dedos y se estrelló contra el piso. No gritó, nomás se quedó ahí sentado, mirándome con unos ojos que voy a recordar hasta el día que me muera. Por favor, fue lo único que dijo. Mi hijo está dormido. En la mesa de la sala, junto al sillón donde él estaba sentado, había una foto enmarcada. Una foto de familia donde se veía a Aurelio con una mujer de pelo largo y un niño como de 7 u 8 años. Los tres sonriendo, los tres felices, los tres sin saber lo que el futuro les tenía preparado. Y al fondo del pasillo, con la puerta entreabierta, se alcanzaba a ver un cuarto de niño con la luz de una lamparita encendida. Un cuarto con cobijas de superhéroes y un chamaco dormido que no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que pasó después no se los voy a contar. Ya les dije que hay cosas que no necesitan palabras. Lo único que les voy a decir es que fue rápido, que Aurelio no sufrió más de lo necesario y que cuando salí de esa casa 20 minutos después, el niño seguía dormido en su cuarto sin saber que ahora era huérfano de padre. Caminé de regreso a mi carro con las manos limpias, manejé hasta mi casa sin pensar en nada, y esa noche dormí 8 horas corridas, como si no hubiera pasado nada. Así de muerto estaba yo por dentro. Así de perdida tenía el alma. Los días siguientes fueron normales. El patrón me pagó lo acordado. La noticia salió en los periódicos locales como ajuste de cuentas.
La policía no investigó más de lo necesario porque ya tenía orden de no meterse, y la vida siguió su curso como si nada hubiera cambiado. Recorté la nota del periódico. No sé ni por qué lo hice en ese momento. Tal vez porque algo en mí necesitaba recordar lo que había hecho, aunque todavía no supiera por qué. La guardé en mi cartera, y ahí ha estado desde entonces, 22 años cargándola conmigo a todos lados, 22 años viendo esa foto de Aurelio cada vez que abro la billetera. Seguí trabajando para el cartel 2 años más después de eso. 2 años donde hice otros trabajos, donde seguí siendo el callado, donde seguí acumulando pecados como si fueran monedas en una alcancía. Pero algo había cambiado después de esa noche en la colonia Guadalupe Victoria. Algo que yo no podía identificar, pero que estaba ahí, creciendo, pudriéndose, esperando el momento de salir a la superficie. Empecé a tener sueños. No pesadillas exactamente, sino sueños donde veía caras de gente que ya no estaba. Sueños donde Aurelio me miraba desde su sillón con esos ojos de espanto. Donde el niño de las cobijas de superhéroes se despertaba y me veía parado en la puerta de su cuarto. Donde mi jefa y mi abuela me preguntaban qué había hecho con mi vida, y yo no tenía respuestas. Me despertaba bañado en sudor, con la garganta seca y las manos temblando, y no podía volver a dormir aunque lo intentara. El alcohol ayudaba. Las drogas ayudaban más. Cuando cumplí los 32, ya andaba metido en coca hasta las narices, tomando desde el mediodía, haciendo pendejadas que antes nunca hubiera hecho. Me estaba destruyendo, pero en ese momento no me importaba. En ese momento, lo único que quería era no pensar, no recordar, no sentir. Y el polvo blanco y la botella eran los únicos amigos que me ayudaban a lograrlo. Fue por eso que me agarraron. No por listo de la policía, no por soplos de nadie, sino por pendejo mío. Un día de agosto del 2007, andando todo grifo y borracho, me metí en una bronca de cantina que no era mía. Saqué el fierro cuando no debía haberlo sacado, y le di un plomazo a un vato que resultó ser sobrino de un comandante de la Federal. A las 3 horas tenía a medio ejército buscándome, y pa' la madrugada ya estaba tirado boca abajo en el piso de mi casa con una rodilla en la espalda y unas esposas que me cortaban la circulación. El juicio duró lo que tenía que durar. Me clavaron todo lo que pudieron clavarme: posesión de armas, lesiones graves, vinculación con el crimen organizado, y 2 o 3 cosas más que ni siquiera me acuerdo. Me dieron 20 años en el penal de Aguaruto, y cuando escuché la sentencia, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. Porque aunque suene raro, aunque no tenga lógica, una parte de mí sabía que me lo merecía. Una parte de mí sabía que la cárcel era el único lugar donde tal vez podía empezar a pagar lo que debía. Lo que no sabía era que en esa prisión, en esas celdas grises donde pensé que iba a pudrirme hasta los huesos, iba a encontrar algo que nunca busqué. Algo que iba a cambiar todo lo que creía saber sobre mí mismo, sobre el mundo, sobre la posibilidad de empezar de nuevo. Pero esa parte de la historia la voy a guardar para después, porque todavía hay mucho que contar, todavía hay muchos años que recorrer, y yo no quiero apresurar las cosas. Lo único que les digo es que el Rosendo que entró a esa prisión a los 32 años no es el mismo que salió 14 años después. Algo pasó ahí adentro, algo que me rompió y me volvió a armar de una manera diferente. Algo que hasta el día de hoy no sé si fue cosa de Dios o cosa del diablo, pero que me cambió para siempre. Y ese cambio, esa transformación, es lo que me tiene aquí, cargando esta culpa, preguntándome qué hacer con el hijo del hombre que asesiné hace 22 años. La cárcel de Aguaruto es un infierno con paredes de concreto y techo de lámina. Quien les diga que la prisión en México es como la pintan en las películas, con sus celdas individuales y sus horarios ordenados, nunca ha pisado un penal de Sinaloa. Ahí adentro las reglas son otras, la ley la ponen los que tienen poder, y un hombre puede desaparecer sin que nadie pregunte nada. Yo entré a ese lugar a los 32 años, con 20 años de sentencia, pensando que me iba a morir ahí adentro. Y durante los primeros años casi lo logro. Los primeros meses fueron los más duros, aunque yo venía del cartel, aunque traía fama de sicario,
Aunque la gente de afuera había mandado aviso de que me respetaran, eso no significaba nada para los que ya tenían el control adentro. El penal estaba dividido en grupos, cada uno con su territorio, cada uno con sus reglas, y un recién llegado, por muy callado que fuera, tenía que demostrar que merecía su lugar. Hubo broncas, hubo pleitos, hubo noches donde no dormí porque sabía que alguien andaba buscándome, pero sobreviví. Como siempre había sobrevivido, a punta de golpes, de sangre, de no dejarme de nadie. Después del primer año, las cosas se calmaron. Encontré mi lugar en la estructura del penal, me gané el respeto de los que importaban y establecí una rutina que me ayudaba a pasar los días sin volverme loco. Me levantaba temprano, hacía ejercicio en el patio, comía lo que hubiera, trabajaba en el taller de carpintería que tenían ahí y por las noches me quedaba en mi celda leyendo lo que cayera en mis manos. Novelas viejas, revistas atrasadas, periódicos de hace meses. Cualquier cosa que me ayudara a escapar de esas paredes aunque fuera por un rato. Pero los sueños no paraban. Cada noche, sin falta, me visitaban las caras de los que ya no estaban. Aurelio Bustamante era el más frecuente, pero no era el único. Había otros, muchos otros, que se amontonaban en mi cabeza como una fila de fantasmas, esperando su turno para reclamarme. Me despertaba temblando, sudando, y a veces gritando cosas que los compas de celda preferían ignorar. Ellos también tenían sus propios demonios. Aquí adentro todos cargamos algo. Fue en mi cuarto año de encierro cuando conocí al pastor Ezequiel. Era un hombre flaco, de unos 60 años, con barba blanca y ojos que parecían ver más allá de lo que uno mostraba. Venía cada jueves a dar servicio religioso en la capilla del penal, una misa evangélica donde leía la Biblia, cantaba alabanzas y hablaba de cosas como el perdón, la redención y la misericordia de Dios. Al principio yo lo veía pasar sin hacerle caso, como veía pasar a todos los que venían de afuera con sus buenas intenciones y sus palabras bonitas. ¿Qué sabía ese viejito de lo que era la vida real? ¿Qué podía enseñarme a mí que había visto cosas que él ni se imaginaba? Pero el pastor Ezequiel era terco. Cada jueves, después del servicio, se quedaba platicando con los internos que quisieran hablar con él, y cada jueves, al pasar por el patio donde yo hacía mis ejercicios, me saludaba con una inclinación de cabeza y una sonrisa. Yo nunca le contestaba, nomás lo miraba con cara de piedra y seguía con lo mío. Pero él no se rendía. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año, el viejo seguía saludándome como si fuéramos conocidos de toda la vida. Un jueves, no sé ni por qué, le devolví el saludo. Fue un gesto mínimo, un movimiento de cabeza que apenas se notaba. Pero el pastor lo vio, y su sonrisa se hizo más grande. «Cuando quieras platicar, hijo, aquí voy a estar», me dijo, y siguió su camino sin esperar respuesta. Pasaron 3 meses más antes de que me atreviera a acercarme. Fue después de una noche particularmente mala. Una noche donde los sueños habían sido tan intensos que desperté con la cara mojada de lágrimas que no recordaba haber derramado. Esa mañana, cuando vi al pastor sentado en una banca del patio después de su servicio, algo me empujó hacia él. No sé si fue desesperación, curiosidad o simple cansancio de cargar solo con todo lo que traía adentro. Pero caminé hacia donde estaba y me senté a su lado sin decir palabra. «Buenos días, Rosendo», me dijo como si nos viéramos todos los días. «¿Cómo amaneciste?» No le contesté. Nomás me quedé ahí sentado, mirando el piso de cemento, sin saber qué decir ni cómo empezar. El pastor no me presionó. Se quedó callado a mi lado, esperando, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y después de un rato que se sintió eterno, empecé a hablar. Le conté todo. No sé por qué lo hice. No sé qué me dio la confianza de abrirle las entrañas a un desconocido, pero las palabras empezaron a salir y ya no pude pararlas. Le conté de mi infancia en la vecindad, de mi jefa y mi abuela, de cómo entré al cartel a los 15 años. Le conté de los trabajos que hice, de la sangre que derramé, de las familias que destruí sin pensar en las consecuencias. Le conté de Aurelio Bustamante, del niño dormido en el cuarto de superhéroes, del recorte de periódico que todavía cargaba en mi cartera.
Le conté de los sueños, de las caras que me visitaban cada noche, del vacío que sentía por dentro, aunque estuviera rodeado de gente. El pastor me escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin hacer ningún gesto que indicara lo que estaba pensando. Cuando terminé de hablar, cuando ya no me quedaban palabras ni fuerzas, él puso su mano sobre mi hombro y me miró con esos ojos que parecían traspasar la piel. «Hijo», me dijo, «lo que me acabas de contar es terrible. No hay manera de endulzarlo ni de minimizarlo. Hiciste cosas que causaron dolor a mucha gente, cosas que no se pueden deshacer por más que uno quiera. Pero hay algo que necesitas entender, algo que tal vez nadie te ha dicho nunca. Dios no vino a salvar a los santos, vino a salvar a los pecadores. Y mientras sigas respirando, mientras tu corazón siga latiendo, hay oportunidad de cambiar». No le creí. ¿Cómo iba a creerle? Yo había visto demasiado, había hecho demasiado, había cruzado líneas que no tenían regreso. ¿Qué Dios iba a querer algo con un monstruo como yo? ¿Qué perdón podía existir para alguien que había quitado tantas vidas sin sentir remordimiento? Le dije todo eso al pastor. Le dije que estaba perdiendo su tiempo conmigo, que yo era un caso perdido, que lo mejor que podía hacer era buscar a alguien que de verdad pudiera salvarse. Pero el pastor Ezequiel nomás sonrió y negó con la cabeza. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere que creas, hijo. Quiere que pienses que no hay salida, que no hay esperanza, que estás condenado sin remedio. Pero yo he visto transformaciones que tú no te imaginas. He visto asesinos convertirse en hombres de bien. He visto violadores encontrar la paz. He visto lo peor de lo peor arrodillarse ante Dios y levantarse como personas nuevas. No te digo que sea fácil. No te digo que no duela. Pero es posible. Y si tú quieres, yo te voy a acompañar en ese camino. Esa fue la primera de muchas conversaciones. Cada jueves, después del servicio, me sentaba con el pastor a platicar. A veces hablábamos de la Biblia, de los versículos que él me dejaba para leer durante la semana. Otras veces hablábamos de mi vida, de mis miedos, de las preguntas que me daban vueltas en la cabeza sin encontrar respuesta. Y poco a poco, sin que yo me diera cuenta de cuándo empezó, algo fue cambiando adentro de mí. No fue un momento dramático, no fue un rayo de luz ni una visión celestial. Fue más bien como cuando sale el sol después de una noche muy larga, tan despacio que casi no te das cuenta, pero de pronto ya hay claridad donde antes nomás había oscuridad. Empecé a leer la Biblia por mi cuenta. Empecé a rezar, aunque me sentía ridículo haciéndolo. Empecé a pensar en mis acciones de una manera diferente. Ya no era nomás supervivencia, ya no era nomás pasar los días hasta que se acabara la condena. Ahora había algo más, una pregunta que me picaba el alma. ¿Quién quiero ser cuando salga de aquí? Fue en el 6º año de encierro cuando finalmente me hinqué frente al altar de la capilla y le pedí perdón a Dios por todo lo que había hecho. No sé si lo hice bien, no sé si usé las palabras correctas, no sé si hay una manera oficial de entregarse al Señor cuando uno carga tanto pecado encima. Pero lo hice con sinceridad, con las lágrimas corriendo por la cara, con una desesperación que venía de muy adentro. Le pedí perdón por cada vida que quité, por cada familia que destruí, por cada noche que dormí tranquilo cuando debía haber estado despierto cargando la culpa. Le pedí que me ayudara a cambiar, que me diera fuerzas para ser alguien diferente, que no me abandonara aunque yo no lo mereciera. El pastor Ezequiel estaba ahí cuando me levanté. Me abrazó como si fuera su propio hijo, con una fuerza que no esperaba de un hombre tan flaco y viejo. «Ahora empieza lo difícil, Rosendo», me dijo al oído. «Ahora viene el trabajo de todos los días, pero ya no estás solo, nunca vas a estar solo otra vez. Los años que siguieron fueron diferentes. No es que la cárcel se hubiera convertido en un paraíso, no es que los problemas hubieran desaparecido de la noche a la mañana. Seguía habiendo broncas, seguía habiendo violencia, seguía habiendo noches donde los demonios me visitaban y me costaba recordar por qué había decidido cambiar. Pero ahora tenía algo que antes no tenía. Un ancla, una razón para seguir adelante, para resistir las tentaciones, para no volver a ser el que era.
Empecé a trabajar más en el taller de carpintería. Aprendí a hacer muebles con mis propias manos. Descubrí que había algo satisfactorio en crear cosas en lugar de destruirlas. Me involucré en el grupo de estudio bíblico que organizaba el pastor. Conocí a otros internos que andaban en el mismo camino que yo. Formé amistades que no estaban basadas en el miedo o en el interés. Por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a algo que valía la pena. También hubo momentos duros. Hubo una noche, en mi 8º año de encierro, donde casi me matan. Un grupo de vatos de otro cartel, enemigos de los que yo había trabajado en el pasado, decidieron que era hora de cobrar viejas cuentas. Me agarraron en las regaderas, 3 contra 1, con navajas que habían fabricado en el taller. Me abrieron el cuello antes de que pudiera defenderme, un tajo largo que me dejó tirado en el piso frío mientras la sangre se iba por el desagüe mezclada con el agua de la regadera. No sé cómo sobreviví. Los doctores dijeron que fue un milagro, que la navaja había pasado a milímetros de la arteria, que si hubiera sido un poco más profundo no la cuento. Me quedó esta cicatriz gruesa que todavía traigo en el cuello, este recordatorio permanente de lo cerca que estuve de morirme sin haber cambiado nada. Pero también me quedó algo más, la certeza de que Dios me había dado otra oportunidad, la certeza de que todavía tenía algo que hacer en esta vida, aunque no supiera exactamente qué era. Después de eso, los años pasaron más tranquilos. El pastor Ezequiel seguía visitándome cada jueves, aunque ya sus visitas eran más de amigo que de maestro. Me enseñó todo lo que sabía sobre la Biblia, sobre la fe, sobre cómo mantener la esperanza cuando todo parece perdido. Y cuando llegó el día en que me informaron que mi condena se había reducido por buen comportamiento, que en lugar de 20 años iba a cumplir 14, el viejo fue el primero en saberlo. Lo abracé en el patio del penal con lágrimas en los ojos, y él me dijo algo que todavía recuerdo cada mañana cuando me levanto. Ahora viene la prueba de verdad, hijo. Allá afuera es donde se ve si el cambio fue real. Salí del penal de Aguaruto un martes de octubre del 2021, a los 46 años de edad. Llevaba una bolsa con mis pocas pertenencias, el recorte de periódico de Aurelio Bustamante todavía en mi cartera, y un miedo que me apretaba el pecho cada vez que respiraba. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a vivir en un mundo que había cambiado tanto mientras yo estaba encerrado? ¿Iba a poder mantenerme en el camino que había escogido o iba a caer en las mismas trampas de siempre? Los primeros meses fueron complicados. Nadie quiere darle trabajo a un exconvicto. Nadie quiere rentar un cuarto a alguien con mi historial. Nadie quiere tener nada que ver con un vato que trae tatuajes borrados y cicatrices que cuentan historias que uno prefiere no escuchar. Dormí en albergues, comí en comedores de caridad, hice trabajos de lo que fuera para juntar unos pesos, pero nunca volví a lo de antes. Aunque hubo momentos donde la tentación era fuerte, aunque hubo noches donde pensé que sería más fácil regresar al único oficio que conocía, nunca lo hice. Cada vez que la oscuridad me llamaba, sacaba mi Biblia y leía hasta que pasaba la urgencia. Cada vez que el pasado quería jalarme de vuelta, rezaba hasta que mis rodillas se dormían. Fue en un albergue de los Mochis donde conocí a Esperanza. Ella trabajaba ahí como voluntaria, sirviendo comida a los desamparados los fines de semana. Era una mujer de 43 años, divorciada, con una hija adolescente y una fe inquebrantable en la bondad de la gente. Cuando me vio por primera vez, con mi cara de pocos amigos y mi pinta de recién salido de la cárcel, no se asustó ni se alejó. Me sirvió el plato de comida con una sonrisa y me preguntó mi nombre como si fuera cualquier persona normal. No fue amor a primera vista ni nada de esas cursilerías. Fue más bien un reconocimiento, una sensación de que esa mujer veía algo en mí que yo todavía no podía ver. Empezamos a platicar durante mis visitas al albergue, después nos encontrábamos en la iglesia donde ella asistía, después empezamos a vernos fuera de esos lugares. Me contó de su vida, de su matrimonio fallido con un hombre violento, de cómo había sacado adelante a su hija sola, de cómo su fe la había sostenido en los momentos más difíciles. Y yo le conté de la mía. Todo, sin esconder nada, sin adornar nada.
sin tratar de parecer mejor de lo que era. Esperaba que saliera corriendo cuando supiera la verdad. Esperaba que me mirara con asco, con miedo, con el desprecio que yo mismo sentía cuando me veía en el espejo. Pero Esperanza no hizo nada de eso. Me escuchó hasta el final, me hizo algunas preguntas. Se quedó callada un rato largo, y después me tomó la mano y me dijo algo que todavía me cuesta creer. Ese hombre del que me hablas ya no existe, Rosendo. El que está sentado frente a mí es otro, y a ese otro es al que quiero conocer. Nos casamos al año siguiente en una ceremonia sencilla en la iglesia de los Mochis. El pastor Ezequiel vino desde Culiacán para oficiar la boda, y cuando nos dio la bendición, sentí que algo se completaba dentro de mí. No era que el pasado hubiera desaparecido, no era que la culpa se hubiera borrado de un plumazo, pero ahora tenía a alguien con quien cargarla, alguien que me ayudaba a levantarme cuando caía, alguien que me recordaba cada día que el cambio era posible aunque costara sangre. Lupita, la hija de Esperanza, tenía 15 años cuando nos casamos. Al principio me veía con desconfianza, como es normal cuando un extraño llega a tu casa y se convierte en el esposo de tu madre. Pero poco a poco fuimos construyendo algo, una relación que no es de padre e hija, pero que se le parece bastante. Ahora tiene 19, estudia administración de empresas en la universidad, y a veces me llama por teléfono nomás para platicar de cómo le fue en el día. Nunca le he contado los detalles de mi pasado, nunca le he explicado de dónde vienen mis cicatrices, ni por qué a veces me quedo callado mirando a la nada. Pero creo que sabe, o al menos sospecha, que su padrastro no siempre fue el hombre que es ahora. El trabajo de troquero lo conseguí gracias a un compa de la iglesia que tenía una empresa de transporte agrícola. Me dio una oportunidad cuando nadie más quería dármela. Me enseñó a manejar tráiler, aunque yo ya sabía algo de eso, y me puso en una ruta que me permite estar en casa la mayoría de las noches. No gano mucho, pero es dinero honrado, dinero que puedo mirar sin que me dé vergüenza. Dinero que no tiene sangre de nadie encima. Llevo 6 años rodando por las carreteras de Sinaloa y Sonora, transportando tomate y chile hasta la frontera, y cada kilómetro que recorro es un kilómetro más lejos del hombre que fui. Pero el pasado no se va nomás porque uno quiera. El pasado está ahí, esperando en cada curva del camino, listo para saltarte encima cuando menos te lo esperas. Yo creía que había aprendido a vivir con mis fantasmas. Creía que había encontrado una manera de cargar la culpa sin que me aplastara. Creía que los años de oración, de trabajo honrado, de vida en familia, habían sido suficientes para ganarme un poco de paz. Y entonces, en una noche cualquiera de la Federal 15, el destino me puso frente al hijo del hombre que asesiné hace 22 años. Y todo lo que creía tener bajo control se vino abajo en un segundo. Cuando Adrián me dijo el nombre de su padre, cuando pronunció Aurelio Bustamante, como si fueran las palabras más normales del mundo, sentí que algo se quebraba dentro de mí. Algo que había estado sosteniéndome todos estos años, algo que me permitía funcionar sin derrumbarme cada vez que recordaba lo que hice. De repente estaba otra vez en esa casa de la colonia Guadalupe Victoria. De repente estaba viendo la foto familiar en el buró. De repente estaba caminando por el pasillo hacia el cuarto, donde un niño dormía sin saber que su vida estaba a punto de destruirse. Ese niño estaba ahora frente a mí, hecho un hombre de 30 años, con esposa e hijo, con una vida que había construido a pesar de todo lo que yo le quité. Y me estaba dando las gracias. Me estaba diciendo que le había salvado la vida. Me estaba sonriendo con la misma sonrisa de su padre, sin tener la menor idea de quién era yo realmente. ¿Ustedes creen que Dios perdona todo, hasta lo imperdonable? Porque yo estaba ahí en esa carretera oscura, preguntándomelo con una desesperación que no había sentido desde mis primeros días en la prisión. ¿Por qué me había puesto el Señor en ese lugar, en ese momento frente a ese muchacho? Era una prueba, era un castigo, era una oportunidad de hacer algo que no supe hacer antes. No tenía respuestas. Nomás tenía un nudo en la garganta que no me dejaba hablar, unas manos que temblaban mientras arreglaba la manguera del radiador, y una certeza horrible de que nada de lo que había hecho en los últimos 20 años era suficiente para borrar lo que hice esa noche de marzo en Culiacán.
Pero tenía que seguir adelante, tenía que terminar de ayudarlos, tenía que despedirme de ellos, tenía que dejarlos ir hacia su vida mientras yo regresaba a la mía. Y después, cuando estuviera solo en la cabina de mi tráiler, iba a tener que decidir qué hacer con esta bomba que acababa de caerme encima. Esa decisión, la más difícil de mi vida, es lo que voy a contarles ahora. Terminé de arreglar la manguera del radiador en menos de 20 minutos. Era una bronca sencilla, de esas que cualquier mecánico de pueblo resuelve con los ojos cerrados. Pero para mí fueron los 20 minutos más largos de mi vida. 20 minutos donde tuve que fingir que todo estaba normal, que yo era nomás un troquero buena onda que se había parado a ayudar, que no había ninguna razón para que las manos me temblaran cada vez que Adrián me hablaba. Él no sospechaba nada. ¿Por qué iba a sospechar? Pa' él yo era un desconocido, un señor cualquiera que había aparecido en el momento justo para sacarlos de una bronca fea. Me platicaba mientras yo trabajaba, me contaba cosas de su vida como si fuéramos conocidos de años, que era ingeniero civil, que trabajaba en una constructora de Hermosillo, que acababa de ir a Culiacán a visitar la tumba de su padre porque se cumplían 22 años de su muerte. 22 años. El mismo tiempo que yo llevaba cargando ese recorte de periódico en la cartera. Su esposa Fernanda estaba sentada en el carro con el niño dormido en su regazo. Una mujer joven, bonita, con cara de susto que apenas empezaba a relajarse ahora que los tipos de la camioneta se habían largado. Me saludó desde lejos con un gesto de la mano, una sonrisa tímida de agradecimiento que me cayó como puñalada en el pecho. Esa mujer no tenía idea de que el hombre que estaba arreglando su carro era el mismo que había dejado huérfano a su esposo. Esa mujer probablemente me iba a recordar como el ángel de la carretera, el buen samaritano que apareció cuando más lo necesitaban, y yo iba a tener que vivir con eso para siempre. Ya quedó, le dije a Adrián cuando terminé de apretar la abrazadera de la manguera. Era nomás eso, la manguera se había zafado, pero chéquenla cuando lleguen a Hermosillo, a veces estas cosas se repiten. Adrián se limpió las manos en los pantalones y me ofreció la derecha para dármela. Yo se la apreté tratando de que no se notara el temblor, tratando de sostenerle la mirada, aunque cada segundo que lo veía era como mirarme en un espejo del pasado. No sé cómo agradecerle, señor, me dijo con una voz que se le quebraba de la emoción. Si usted no hubiera parado, quién sabe qué nos habrían hecho esos cabrones. Mi esposa, mi hijo, no quiero ni pensarlo. No fue nada, le contesté, y cada palabra me costaba un esfuerzo enorme. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. No es cierto, y usted lo sabe. Pasaron como 10 carros antes que usted y ninguno se paró. La gente tiene miedo, y con razón. Pero usted se detuvo. Usted nos salvó la vida. Me salvaste la vida. Esas palabras se me clavaron en el cerebro como clavos ardientes. El hijo del hombre que yo maté me estaba diciendo que le salvé la vida. La ironía era tan brutal, tan desgarradora, que por un momento pensé que iba a vomitar ahí mismo en la orilla de la carretera. Adrián sacó su celular del bolsillo y me lo mostró. Déjeme tomarle una foto, señor. Quiero tener un recuerdo de usted para enseñárselo a mi hijo cuando crezca. Quiero que sepa que hay gente buena en el mundo, gente que se arriesga por desconocidos. No, no hace falta. Le dije quizás demasiado rápido, quizás con demasiado pánico en la voz. De verdad, no es necesario. Él insistió un poco más, pero yo me mantuve firme. Le inventé que no me gustaban las fotos, que era una cosa de privacidad, que prefería pasar desapercibido. Al final lo dejó ir, aunque pude ver en su cara que le parecía raro. Un hombre que acaba de hacer algo heroico y no quiere ni que le tomen una foto. Supongo que en su cabeza no cuadraba. Al menos deme su número, señor. Quiero poder agradecerle como se debe, mandarle algo, invitarlo a comer, lo que sea. Le di un número falso. Cambié 2 dígitos del mío, los suficientes para que nunca pudiera contactarme. Él lo guardó en su celular con una sonrisa, sin saber que esas 10 cifras no lo iban a llevar a ningún lado. Antes de irse, Adrián hizo algo que casi me quiebra por completo. Abrió la puerta trasera del carro donde estaba el niño dormido y me hizo señas para que me acercara. «Este es Aurelito», me dijo en voz baja para no despertarlo. «Tiene 3 años.
Le pusimos así por mi papá, Aurelio Bustamante. Murió cuando yo tenía 8 años, pero quise que su nombre siguiera vivo. Miré al chamaco dormido en su asiento de carro. Tenía el pelo oscuro como su padre y su abuelo, los cachetes redondos de los niños de su edad y una expresión de paz absoluta en la cara. No tenía idea de nada. No sabía que acababa de pasar un susto que sus padres iban a recordar toda la vida. No sabía que el hombre parado junto a la ventana era el asesino de su abuelo. Nomás dormía tranquilo, inocente, ajeno a todo el horror que lo rodeaba sin que él lo supiera. Bonito chamaco, fue lo único que pude decir. Y hasta eso me costó. Adrián cerró la puerta con cuidado, me dio otro apretón de manos y subió al carro con su familia. Fernanda me saludó de nuevo desde la ventana, moviendo la mano con una sonrisa grande. El carro arrancó. Las luces traseras se fueron haciendo chiquitas en la oscuridad de la carretera, y yo me quedé ahí parado viendo cómo se alejaban hasta que desaparecieron en una curva. Entonces me recargué en la defensa de mi tráiler y vomité todo lo que traía en el estómago. No sé cuánto tiempo pasé ahí, doblado sobre mí mismo, sacando hasta la bilis mientras las lágrimas me escurrían por la cara. Era como si mi cuerpo estuviera rechazando todo lo que acababa de pasar, como si cada célula de mi ser estuviera gritando que esto no podía ser real, que tenía que ser una pesadilla de la que iba a despertar en cualquier momento. Pero no desperté, porque no era un sueño. Era mi vida, la vida real, alcanzándome después de 22 años de huir. Cuando por fin pude enderezarme, cuando por fin pude respirar sin que el estómago se me revolviera, subí a la cabina del tráiler y me quedé sentado ahí un rato largo sin encender el motor. Afuera no había nada más que oscuridad, el desierto sinaloense extendiéndose en todas direcciones, el silencio pesado de la noche roto nomás por el viento que silbaba entre los arbustos. Estaba solo, completamente solo con lo que acababa de pasar. Saqué el recorte de periódico de mi cartera. Lo hago cada vez que la culpa me pesa demasiado, cada vez que necesito recordar por qué estoy tratando de ser alguien diferente. Pero esta vez fue distinto. Esta vez no era nomás un recordatorio del pasado. Esta vez el pasado acababa de mirarme a los ojos, de darme las gracias, de enseñarme la foto de su hijo que llevaba el nombre de mi víctima. La nota estaba amarillenta, gastada de tanto doblarla y desdoblarla a lo largo de los años. Contador asesinado en presunto ajuste de cuentas, decía el encabezado. Y abajo, la foto de Aurelio Bustamante, la misma cara que acababa de ver reflejada en los rasgos de su hijo, la misma mirada que me perseguía en sueños desde hacía más de 2 décadas. ¿Por qué?, le pregunté en voz alta a la foto, a la noche, a Dios, a quien fuera que estuviera escuchando. ¿Por qué me pusiste frente a él? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? No hubo respuesta. Nomás el viento y la oscuridad y el peso de mis propios pensamientos. Encendí el motor y arranqué. No tenía idea de pa' dónde iba, nomás sabía que necesitaba moverme, necesitaba rodar, necesitaba poner kilómetros entre yo y ese lugar donde mi pasado me había alcanzado. Manejé toda la noche sin parar, sin encender la radio, sin hacer nada más que ver la carretera desarrollarse frente a los faros, mientras mi cabeza daba vueltas sin encontrar salida. Debía haber confesado. La pregunta me golpeaba una y otra vez como un martillo contra un yunque. Ahí había tenido la oportunidad, ahí había estado frente al hijo de Aurelio, ahí podía haber dicho la verdad y aceptar las consecuencias. ¿Por qué no lo hice? ¿Fue por cobarde? ¿Fue por egoísta? ¿Fue porque tenía miedo de perder todo lo que había construido en estos años? Una parte de mí decía que sí, que era pura cobardía, que había preferido protegerme a mí mismo en lugar de darle a Adrián la verdad que merecía. Pero otra parte, una parte que había ido creciendo durante las horas de manejo, empezaba a ver las cosas de otra manera. ¿Qué ganaba Adrián con saber que el tipo que lo ayudó en la carretera era el asesino de su padre? ¿Le iba a devolver eso algo? ¿Le iba a dar paz, cierre, consuelo? ¿O nomás le iba a meter más dolor, más rabia, más veneno en una herida que ya había sanado? Adrián había construido su vida. Tenía esposa, tenía hijo, tenía carrera.
Había superado la muerte de su padre, había encontrado la manera de seguir adelante, había convertido esa tragedia en algo positivo al ponerle su nombre a su chamaco. Si yo le decía la verdad, todo eso se iba a tambalear. Iba a revivir el trauma, iba a reabrir la herida, iba a llenarse de un odio que no tenía antes. ¿Tenía yo derecho a hacerle eso? ¿Tenía yo derecho a destrozar su paz nomás para aliviar mi propia culpa? Porque eso era lo que estaba en juego. Me di cuenta mientras el sol empezaba a salir sobre las montañas de Sinaloa. Si yo confesaba, no era para darle algo a Adrián, era para quitarme algo a mí. Era para descargar el peso que llevaba cargando todos estos años, para pasárselo a él, para hacerlo cargar con mi pecado cuando él no tenía por qué hacerlo. La confesión, en este caso, no era un acto de valentía, era un acto de egoísmo disfrazado de honestidad. Llegué a Los Mochis cuando el sol ya estaba alto. Estacioné el tráiler en la bodega de la empresa, me bajé con las piernas temblando del cansancio y me senté en una banca del patio a fumar un cigarro. Había dejado de fumar hace años, pero esa mañana necesitaba algo, lo que fuera que me ayudara a calmar los nervios. Esperanza me había llamado varias veces durante la noche. Tenía como 10 llamadas perdidas y otros tantos mensajes preguntando dónde estaba, si estaba bien, por qué no contestaba. Le mandé un texto diciéndole que había tenido un viaje pesado, que estaba cansado, que en la noche le explicaba. Era mentira, pero no podía decirle la verdad por teléfono. No podía decirle la verdad en ningún lado. Me di cuenta. Esto era algo que iba a tener que cargar solo. Pasé el resto del día como zombi. Fui a la casa, me bañé, comí algo que no me supo a nada, me acosté a dormir, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Adrián. Veía al niño dormido en el asiento del carro. Veía la foto de Aurelio en el recorte de periódico. Los fantasmas del pasado se mezclaban con los del presente, hasta que ya no sabía cuál era cuál. Esperanza se dio cuenta de que algo andaba mal. Me conoce demasiado bien para que pueda esconderle las cosas, aunque esta vez iba a tener que intentarlo. «¿Qué tienes, Rosendo?», me preguntó esa noche mientras cenábamos. «Te ves muy raro desde que llegaste. ¿Pasó algo en el camino?» «Nada», le dije sin mirarla a los ojos. «Nomás fue un viaje pesado. Ya se me va a pasar». No me creyó, lo supe por la manera en que me miró. Pero tampoco insistió. Esperanza sabe que hay cosas de mi pasado que todavía no le he contado. Cosas que probablemente nunca le voy a contar. Y aunque le duele no saberlas, respeta mis silencios porque sabe que vienen de un lugar oscuro que ella prefiere no visitar. Los días siguientes fueron un infierno. No podía concentrarme en nada, no podía trabajar bien, no podía ni rezar sin que se me cruzara la imagen de Adrián agradeciéndome por haberle salvado la vida. Cada vez que me subía al tráiler, me acordaba de esa noche en la Federal 15. Cada vez que veía un carro descompuesto en la orilla de la carretera, me preguntaba si debería pararme o seguir de largo. La culpa, que creía tener dominada después de tantos años, había regresado con una fuerza que me estaba aplastando. Fui a ver al pastor Ezequiel. Manejé hasta Culiacán un sábado por la mañana sin avisarle, sin saber ni qué le iba a decir cuando lo viera. Lo encontré en la iglesia, preparando el servicio del día siguiente, y cuando me vio entrar con la cara descompuesta, supo de inmediato que algo grave había pasado. «Rosendo», me dijo acercándose con preocupación. «¿Qué tienes, hijo? Parece que viste al diablo». «Algo peor, pastor, algo mucho peor». Le conté todo. Desde el principio, desde la descompostura del carro en la carretera, hasta el momento en que Adrián me mostró la foto de su hijo y pronunció el nombre de Aurelio Bustamante. El pastor me escuchó sin interrumpir, como siempre hacía, con esa paciencia infinita que parecía venir de un lugar que yo no entendía. Cuando terminé de hablar, nos quedamos en silencio un rato largo, yo sentado en una banca de la iglesia, él parado frente a mí, con las manos cruzadas sobre el pecho. «¿Qué crees que debiste haber hecho?», me preguntó finalmente. «No sé, pastor. Una parte de mí dice que debí confesarle todo ahí mismo, pero otra parte dice que eso nomás le habría causado más dolor». El pastor asintió lentamente. «¿Y qué dice tu corazón?».
Pensé un momento antes de contestar. Mi corazón dice que hay verdades que no son mías para contar, que el dolor de Adrián por la muerte de su padre es de él, no mío, que si yo le confieso la verdad, lo único que voy a lograr es transferirle mi culpa a él, hacerlo cargar con algo que no le corresponde. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Guardar silencio. ¿Llevarme esto a la tumba? No, Rosendo. No guardar silencio. Cargar con tu cruz. Hay pecados que uno no puede confesar a los hombres, nomás a Dios. Hay cargas que uno tiene que llevar hasta el final, no como castigo, sino como penitencia. Como recordatorio de que cada día que amanecemos es una oportunidad de ser mejores que ayer. Pero, ¿eso no es cobardía, pastor? ¿No estoy nomás buscando excusas para no enfrentar las consecuencias de lo que hice? El pastor se sentó a mi lado y me puso la mano en el hombro. Rosendo, la valentía no siempre es hacer lo que parece correcto. A veces la valentía es cargar solo con el peso para proteger a otros del dolor. A veces el silencio es más difícil que la confesión. Lo que hiciste hace 22 años fue terrible, y nada de lo que hagas va a deshacerlo. Pero lo que hagas de aquí en adelante, eso sí está en tus manos. ¿Y qué puedo hacer, pastor? ¿Cómo le pago a un hombre que ya está muerto? ¿Cómo le reparo el daño a una familia que ni sabe que existo? El pastor se quedó pensando un momento. Hay muchas maneras de pagar una deuda, hijo. No todas involucran dinero, y no todas involucran confesiones públicas. ¿Qué te gustaría hacer por esa familia si pudieras hacer algo sin que ellos supieran de dónde viene? La pregunta se me quedó dando vueltas en la cabeza durante el camino de regreso a Los Mochis. ¿Qué podía hacer por ellos? ¿Qué podía ofrecer que tuviera algún valor, que significara algo, que fuera más que un gesto vacío de un asesino arrepentido? Y entonces se me ocurrió. Adrián me había contado que su hijo Aurelito tenía 3 años. Un niño que llevaba el nombre de mi víctima, un niño que iba a crecer sin conocer a su abuelo por mi culpa, un niño que algún día iba a preguntar quién era ese señor de las fotos viejas y por qué ya no estaba con ellos. Yo no podía devolverle a Aurelio, no podía deshacer lo que hice, pero podía hacer algo por ese chamaco, podía asegurarme de que tuviera oportunidades que tal vez no tendría de otra manera. Esa semana abrí una cuenta de ahorro en un banco de Hermosillo. La puse a nombre de Aurelio Bustamante Robles, el nombre completo del niño según lo que Adrián me había platicado esa noche. Deposité todo lo que tenía ahorrado, que no era mucho, pero era algo. Y desde entonces, cada mes, sin falta, deposito una parte de mi sueldo en esa cuenta. No sé si el dinero algún día le va a llegar. No sé si Adrián va a encontrar esa cuenta. No sé si va a sospechar de dónde viene. No sé si va a aceptarlo o rechazarlo. Pero eso ya no depende de mí. Lo único que depende de mí es seguir depositando, seguir juntando, seguir haciendo lo único que puedo hacer para tratar de reparar algo que no tiene reparación. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Le dirían la verdad a Adrián, aunque eso significara destruir la paz que él ya encontró? ¿O se llevarían el secreto a la tumba, cargando solos con el peso, sabiendo que cada día que pasa es un día más de mentira? Díganme ahí en los comentarios, porque yo todavía me lo pregunto cada noche antes de dormir, y todavía no encuentro una respuesta que me deje tranquilo. Lo que sí sé es que el encuentro con Adrián me cambió. No de la manera dramática en que me cambió la cárcel o la conversión. Fue un cambio más sutil, más profundo, más difícil de explicar. Es como si hasta esa noche yo hubiera estado viviendo en una especie de limbo, creyendo que bastaba con no hacer el mal para ser un hombre bueno. Pero después de ver a Adrián, después de escucharlo hablar de su padre con tanto cariño, después de ver a su hijo dormido llevando el nombre del hombre que yo maté, entendí que no basta con dejar de hacer daño. Hay que hacer algo más. Hay que tratar de construir algo, de dejar algo positivo, de compensar aunque sea un poco todo lo que uno destruyó en el pasado. No sé si estoy haciendo lo correcto. No sé si Dios aprueba mi decisión de guardar silencio. No sé si algún día Adrián va a descubrir la verdad y va a venir a buscarme para cobrarme lo que le debo. Pero sé que cada mañana me levanto y trato de ser mejor que el día anterior. Sé que cada noche le pido a Dios que cuide a esa familia que destruí sin conocerla. Y sé que mientras me quede vida,
Voy a seguir cargando esta cruz sin quejarme, porque es lo menos que puedo hacer después de todo el daño que causé. Hay algo más que necesito contarles antes de terminar. Algo que pasó hace unas semanas y que me confirmó que tomé la decisión correcta al guardar silencio. Hace unas semanas pasó algo que no esperaba, algo que me sacudió otra vez, pero de una manera diferente a la primera. Iba yo rodando por la Federal 15, la misma carretera donde todo cambió esa noche, cuando vi un carro estacionado en el acotamiento con las luces de emergencia prendidas. Era de día esta vez, como a las 4 de la tarde, y el sol pegaba fuerte sobre el asfalto. Me acerqué despacio, con esa mezcla de precaución y curiosidad que uno desarrolla después de tantos años en la carretera, y cuando estuve lo suficientemente cerca para ver quién era, casi me salgo del camino del susto. Era Adrián, el mismo carro, el mismo vato, la misma cara que me perseguía en sueños desde hacía semanas. Estaba solo esta vez, sin la esposa ni el niño, parado junto a su carro con el celular en la mano y cara de frustración. Pasé de largo sin detenerme, con las manos apretando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Lo vi por el espejo retrovisor, haciéndose cada vez más chiquito conforme me alejaba, y una parte de mí quería dar la vuelta y regresar, mientras otra parte me gritaba que siguiera adelante y no volteara. No me paré. No podía. No después de todo lo que había pasado, no después de la decisión que había tomado de mantenerme alejado de él para siempre. Pero durante los siguientes kilómetros no pude dejar de pensar en lo que acababa de ver. ¿Qué probabilidades había de que nos cruzáramos otra vez en la misma carretera? ¿Era cosa del destino, de Dios, de la pura casualidad? ¿Y si le había pasado algo grave y yo lo había dejado ahí tirado por cobarde? La culpa me empezó a comer por dentro, una culpa diferente a la de siempre, más inmediata, más urgente. Tal vez el carro se le había descompuesto otra vez, tal vez necesitaba ayuda, tal vez esta vez no iba a tener tanta suerte como la primera. Di la vuelta en la siguiente salida y regresé por donde había venido, con el estómago hecho nudo y el corazón latiéndome en la garganta. Cuando llegué al lugar donde lo había visto, ya no estaba. El acotamiento estaba vacío, sin rastro del carro ni de Adrián. Me estacioné ahí un momento, confundido, preguntándome si lo había imaginado, si la culpa me estaba haciendo ver cosas que no existían. Pero no, yo sabía lo que había visto. Era él. Estoy seguro de que era él. Probablemente alguien más se paró a ayudarlo. Probablemente arregló lo que fuera y siguió su camino. Probablemente está en su casa de Hermosillo ahorita mismo, cenando con su familia, sin saber que el troquero que pasó de largo era el mismo que lo ayudó aquella noche, el mismo que mató a su padre hace 22 años. Ese encuentro fallido me dejó pensando durante días. ¿Por qué lo vi otra vez? ¿Qué significaba? ¿Era una señal de que debía confesarle todo? ¿O era una prueba para ver si podía mantener mi decisión de guardar silencio? No tengo respuestas. Lo único que tengo es la certeza de que nuestros caminos están conectados de una manera que ninguno de los dos entiende, y que probablemente van a seguir cruzándose mientras los dos estemos vivos. A veces me imagino cómo sería si le dijera la verdad. Me imagino su cara al escuchar que el señor que lo ayudó en la carretera es el asesino de su padre. Me imagino la confusión, el horror, la rabia que se le acumularía en los ojos mientras procesa lo que le estoy diciendo. Me imagino los golpes que probablemente me daría, los insultos que me gritaría, las lágrimas que derramaría cuando la noticia terminara de asentarse en su cabeza. Y después me imagino lo que vendría después. Los años de terapia, el odio que lo consumiría, la paz que perdería para siempre. Y cada vez que me imagino todo eso, me convenzo más de que hice lo correcto al callar. No soy un héroe. No soy un ejemplo a seguir. No soy nada más que un pecador que está tratando de hacer las cosas bien, después de décadas de hacerlas mal. Pero si algo he aprendido en estos años de rodar por las carreteras de México, de hablar con gente de todo tipo, de escuchar historias que a veces son peores que la mía, es que la vida no es blanco y negro. No hay decisiones perfectas, no hay caminos sin consecuencias,
No hay manera de deshacer lo que uno ya hizo. Lo único que hay es el presente, el momento que uno está viviendo ahorita mismo, y la decisión de qué hacer con él. Yo decidí usar mi presente para construir algo, para ser un buen esposo para Esperanza, un buen padrastro para Lupita, un buen trabajador para la empresa que me dio una oportunidad cuando nadie más quería dármela. Decidí usar cada día que me queda para tratar de compensar, aunque sea un poquito, todo el daño que causé en mis primeros 32 años de vida. No es suficiente. Nunca va a ser suficiente. Pero es lo único que tengo. La cuenta de ahorros sigue creciendo. Cada mes deposito lo que puedo, a veces más, a veces menos, dependiendo de cómo venga el trabajo. Ya van varios miles de pesos acumulados, dinero que algún día va a servir para la educación de Aurelito, para ayudarlo a tener oportunidades que su abuelo ya no puede darle. No sé si Adrián va a encontrar esa cuenta algún día, no sé si va a aceptar el dinero cuando sepa que viene de un desconocido, no sé si va a sospechar algo o simplemente va a tomarlo como un regalo del cielo. Pero eso ya no está en mis manos. Lo único que está en mis manos es seguir depositando, seguir ahorrando, seguir haciendo lo poco que puedo hacer. Esperanza me preguntó hace unos días por qué andaba tan callado últimamente. Llevaba semanas viéndome raro, desde la noche del encuentro con Adrián, y ya no aguantaba la curiosidad. Me senté con ella en la sala de la casa, con las cortinas cerradas y la televisión apagada, y le conté una versión de la verdad. No toda la verdad, porque hay cosas que ella no necesita saber, pero sí lo suficiente para que entendiera por qué andaba tan afectado. Le dije que había ayudado a una familia en la carretera, que el padre era hijo de alguien que yo había conocido en mi vida pasada, que verlo me había traído recuerdos que creía enterrados. No le dije que yo había matado a su padre. No le dije que cargo un recorte de periódico con la cara de mi víctima en la cartera. No le dije que cada noche, antes de dormir, le pido perdón a Dios por algo que ella ni se imagina. Pero le dije lo suficiente para que entendiera que algo grande me había pasado, algo que me estaba costando procesar. Esperanza me escuchó sin interrumpir, como siempre hace. Cuando terminé de hablar, se acercó a mí y me abrazó con esa fuerza suya que parece venir de un lugar muy profundo. No me dijo que todo iba a estar bien, no me dio consejos ni soluciones, no trató de minimizar lo que yo estaba sintiendo. Nomás me abrazó, largo y fuerte, y me dejó sentir que no estaba solo. «Lo que hiciste antes ya no importa, Rosendo», me dijo cuando finalmente nos separamos. «Lo que importa es el hombre que eres ahora. Y ese hombre es bueno. Yo lo sé, Lupita lo sabe, Dios lo sabe. No dejes que el pasado te quite la paz que tanto te costó encontrar». Quisiera poder creerle, quisiera poder aceptar sus palabras y seguir adelante sin mirar atrás, pero no es tan fácil. Cuando uno carga lo que yo cargo, cuando uno ha hecho lo que yo hice, la paz no es algo que se encuentre una vez y ya. Es algo que hay que buscar todos los días, algo que se escapa entre los dedos como agua, algo que requiere un esfuerzo constante para no perderla. Y a veces, aunque uno haga todo bien, la paz simplemente no llega. Pero sigo intentando. Cada mañana me levanto y le pido a Dios que me dé fuerzas para ser mejor que ayer. Cada noche me acuesto y repaso mi día, buscando los momentos donde pude haber sido más paciente, más amable, más generoso. Cada vez que subo a mi tráiler y agarro la carretera, me acuerdo de que este trabajo es un regalo, una segunda oportunidad que no merecía pero que estoy tratando de aprovechar al máximo. Y cada vez que paso por la Federal 15, por el tramo entre Guamúchil y Guasave donde todo cambió, bajo la velocidad y miro hacia los lados, buscando, sin saber exactamente qué busco. Tal vez esperando ver a Adrián otra vez, tal vez esperando una señal de que estoy haciendo lo correcto, tal vez nomás queriendo recordar que el pasado sigue ahí, acechando, esperando el momento de saltar. Porque esa es la verdad que nadie te dice sobre la redención. No es un destino, es un camino. No llegas a ella una vez y te quedas ahí para siempre. Tienes que caminarla todos los días, paso a paso, sin saber si algún día vas a llegar a algún lado, y mientras caminas, el pasado te sigue. Como una sombra que se alarga cuando el sol está bajo, como un eco que rebota en las paredes de tu mente,
como un fantasma que aparece en los momentos más inesperados para recordarte quién fuiste y lo que hiciste. Yo voy a seguir caminando. Voy a seguir manejando mi tráiler por estas carreteras de México, llevando tomate y chile a la frontera, viendo amaneceres en el desierto y atardeceres en las montañas. Voy a seguir siendo esposo de Esperanza, padrastro de Lupita, feligrés de la iglesia de los Mochis. Voy a seguir depositando dinero en esa cuenta de ahorro mes tras mes hasta que ya no pueda depositar más. Y voy a seguir rezando cada noche, pidiéndole a Dios que me ayude a cargar esta cruz que me puse solo, que me dé la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, que me perdone aunque yo no sé si merezco el perdón. Ayer en la mañana, antes de salir para un viaje a Nogales, me senté en la orilla de la cama y saqué el recorte de periódico de mi cartera. Lo hago seguido, ya se los dije, pero esta vez fue diferente. Esta vez no lo saqué para torturarme ni para recordarme mis pecados. Esta vez lo saqué para hablar con él. Don Aurelio, le dije a la foto amarillenta de un hombre que murió hace 22 años, usted no me conoce, pero yo sí lo conozco a usted. Lo conozco desde antes de que yo tuviera alma, desde cuando yo era nomás un instrumento del mal que hacía lo que le ordenaban sin pensar. Yo fui el que le quitó la vida esa noche de marzo, el que entró a su casa cuando su hijo dormía, el que lo dejó tirado en el piso de su sala mientras usted todavía tenía café caliente en la taza. Paré un momento para agarrar aire. Las palabras me salían difícil, como si tuviera que arrancarlas de un lugar muy hondo. No le voy a pedir perdón, don Aurelio, porque sé que no lo merezco. Lo que le hice no tiene perdón ni de usted ni de nadie, pero sí le voy a hacer una promesa. Mientras yo viva, voy a cuidar a su familia desde lejos. Voy a hacer lo que pueda para que su nieto tenga oportunidades, para que su hijo nunca sepa quién soy, para que el dolor que yo causé no siga creciendo. No es suficiente. Nunca va a ser suficiente. Pero es todo lo que tengo. Doblé el recorte y lo guardé de vuelta en mi cartera. Después me levanté, me despedí de Esperanza con un beso, subí a mi tráiler y arranqué hacia la carretera. Como hago todos los días. Como voy a seguir haciendo hasta que el cuerpo me aguante o hasta que Dios decida que ya es hora de cobrarme lo que le debo. Hay pecados que uno no puede confesar a los hombres, solo a Dios. Y hay cargas que uno tiene que llevar hasta la tumba, no como castigo, sino como recordatorio de que cada día que amanecemos es una oportunidad de ser mejores que ayer. Yo escogí cargar la mía en silencio, lejos de los ojos de Adrián, lejos de su esposa y su hijo, lejos de todos los que podrían juzgarme si supieran la verdad. No sé si es la decisión correcta. No sé si Dios me va a perdonar por guardar silencio. No sé si algún día voy a encontrar la paz que tanto busco. Lo único que sé es que sigo aquí. Sigo respirando, sigo manejando. Sigo tratando de ser un hombre bueno en un mundo que me conoció como monstruo. Y mientras siga aquí, mientras mi corazón siga latiendo y mis manos puedan agarrar el volante, voy a seguir haciendo lo que puedo para dejar algo bueno en este mundo que tanto daño le hice. Hace unos días, Lupita me llamó por teléfono desde la universidad. Quería contarme que había sacado buenas calificaciones en sus exámenes, que le estaba yendo bien en sus clases, que estaba pensando en meterse a un diplomado de comercio exterior cuando terminara la carrera. La escuché hablar durante media hora, emocionada, llena de planes y sueños, y sentí algo que no sé cómo describir. Algo parecido al orgullo, pero mezclado con una gratitud que me llenaba los ojos de agua. Esa chamaca no es mi hija de sangre. No compartimos genes, no tenemos la misma historia, no hay nada que nos una biológicamente, pero es mi hija en todo lo que importa. Es la prueba de que uno puede construir familia aunque no la tenga de nacimiento, de que el amor no depende de la genética, de que siempre hay oportunidad de ser padre, aunque uno haya llegado tarde a la fiesta. Cuando colgué el teléfono, me quedé un rato sentado en la cabina del tráiler, mirando el desierto a través del parabrisas, pensando en todo lo que tengo ahora que no tenía hace 20 años. Una esposa que me ama, a pesar de saber mi pasado. Una hijastra que me llama para contarme sus logros. Un trabajo honrado que me permite pagar las cuentas y ayudar a otros.
Una fe que me sostiene cuando todo lo demás se tambalea. Y una segunda oportunidad que no merecía, pero que estoy tratando de aprovechar con todo lo que tengo. No sé cuánto tiempo me queda. No sé si voy a llegar a viejo o si el pasado va a alcanzarme antes. Hay gente que todavía me busca, gente del mundo que dejé atrás, gente que no olvida ni perdona. Cada vez que suena el teléfono con un número desconocido, cada vez que alguien me mira demasiado tiempo en una gasolinera, cada vez que un carro me sigue por la carretera durante más kilómetros de los normales, me pregunto si llegó la hora, si hoy es el día en que todo se acaba. Pero mientras ese día no llegue, voy a seguir viviendo. Voy a seguir amando a mi familia, voy a seguir trabajando honradamente, voy a seguir rezando cada noche por las almas de los que ya no están por mi culpa. Y voy a seguir depositando dinero en esa cuenta de ahorro, mes tras mes, hasta que Aurelito sea grande y pueda usar ese dinero para construir su futuro. Es lo único que puedo hacer por él. Es lo único que puedo hacer por el padre que nunca conoció y por el abuelo que yo le quité. Mi nombre es Rosendo Cayetano Ibarra Montes. Tengo 52 años y llevo 6 de ellos arriba de un tráiler, rodando por las carreteras de Sinaloa y Sonora, transportando productos del campo a la frontera. Antes de eso fui otra cosa. Fui alguien que no merece ser nombrado. Fui un instrumento del mal que hizo cosas que la mayoría de la gente no puede ni imaginar. Pasé 15 años en el cartel y 14 en la cárcel. Encontré a Dios entre rejas. Encontré el amor después de salir. Encontré una razón para seguir viviendo cuando creía que ya no la tenía. Y hace unas semanas, en una carretera oscura entre Guamúchil y Guasave, le salvé la vida al hijo del hombre que asesiné hace 22 años. Él no sabe quién soy. No sabe que el Señor que lo ayudó esa noche es el mismo que dejó huérfano a los 8 años. No sabe que cargo su recorte de periódico en la cartera ni que deposito dinero cada mes para la educación de su hijo. Y si Dios me lo permite, nunca lo va a saber. Esta es mi historia. La historia de un sicario que encontró la redención en una celda de prisión, que reconstruyó su vida con las manos llenas de sangre, que ahora rueda por las carreteras de México, tratando de dejar algo bueno en un mundo al que tanto daño le hizo. No les pido que me perdonen, no les pido que me entiendan, nomás les pido que me escuchen, que sepan que el cambio es posible aunque cueste sangre, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, aunque el pasado nos siga a todos lados. No sé si merezco el perdón, Señor. No sé si algún día voy a encontrar la paz que tanto busco, pero le prometo que cada día que me quede de vida va a ser para hacer el bien. Es lo único que puedo hacer. Es lo único que tengo para ofrecer. Eso es todo lo que tengo para contarles hoy. Mi historia, mis pecados, mi intento de redención. Ahora ustedes saben lo que nadie más sabe, lo que ni mi esposa conoce en detalle, lo que me carcome las entrañas cada noche antes de dormir. Hagan con esta información lo que quieran. Júzguenme, perdónenme, ignórenme. Ya no está en mis manos. Lo único que les digo es esto: si están cargando algo pesado, si tienen un secreto que los está matando por dentro, si creen que ya no hay salida ni esperanza, están equivocados. Siempre hay salida, siempre hay esperanza, siempre hay oportunidad de cambiar. Aunque el camino sea largo y doloroso, aunque el pasado nos persiga como sombra, aunque tengamos que cargar solos con el peso de lo que hicimos, la redención existe. Yo soy la prueba. Y ahora, si me lo permiten, voy a subirme a mi tráiler y voy a agarrar la carretera. Tengo una entrega que hacer en Nogales, tomates que esperan llegar a la frontera, una esposa que me espera en casa para cenar. Tengo una vida que vivir, día con día, kilómetro con kilómetro, oración con oración. Y mientras esa vida dure, voy a seguir tratando de merecer la segunda oportunidad que Dios me dio. Nos vemos en el camino, carnales. Y recuerden, no importa qué tan oscuro haya sido tu pasado, siempre hay luz al final del túnel. A veces, esa luz tarda en aparecer. A veces, hay que caminar muchos kilómetros en la oscuridad antes de verla. Pero está ahí. Siempre está ahí. Nomás hay que tener fe y seguir adelante. Que Dios los bendiga a todos. Y si quieren escuchar más historias como la mía,
de camioneros de verdad, gente guerrera de la carretera que carga sus propias cruces y sus propios secretos. Denle clic a los cuadritos que están apareciendo en su pantalla. Ahí van a encontrar más relatos, más testimonios, más vidas que merecen ser contadas, porque todos los que rodamos por estas carreteras tenemos una historia, y todas esas historias, por más oscuras que sean, merecen ser escuchadas. Hasta la próxima, raza. Cuídense mucho, y que Dios los acompañe en cada kilómetro que rueden.